Eso está chévere. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar un minutito más, o dos tal vez, para que se terminen de conectar sus compañeros y sus compañeras y empezar con nuestro cuarto espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar cómo ha sentido el módulo, los aprendizajes, los temas que hemos visto? Buenas noches, María, Nancy, Alcibiades, Elizabeth. Buenas noches. Es un módulo, no es sencillo, tampoco es complicado, es un tantito complejo, pero importante e interesante, sobre todo por los temas que estamos trabajando. A ver, vamos a ver aquí en el chat. No sé ustedes cómo han sentido estas 2 semanas de trabajo, si se les han hecho pesadas o están ligeras. Acuérdense que lo más importante es que, aunado a las explicaciones que les doy y a las sesiones que también les da la asesora en la didáctica disciplinar, también es importante que se den el tiempo de revisar los recursos educativos de la plataforma. Todo es complemento, nada es independiente, los recursos de apoyo que les comparto en la sesión. Sí, sí, María, a veces justamente es como la cuestión que nos pasa. A mí también me pasa, por ejemplo, justamente en este mes ha sido complicado para mí en cuestiones, sí, otras situaciones fuera de la escuela, tengo otros trabajos y a veces eso es como lo que no me permite a veces, trato de estar al 100 con ustedes, siempre con sus calificaciones a tiempo y todo, pero en ocasiones a veces las otras actividades, otros compromisos, otro tipo de presiones, pues son las que nos hacen que se hagan pesadas las cosas, ¿no? Pero es como digo, hay otros factores, pero bueno, lo importante es que saquemos adelante, toda esta situación, el módulo, los conocimientos, los aprendizajes. Y bueno, de hecho, como ustedes han visto, trato de no tardarme las 72 horas en la calificación de sus actividades, porque también me interesa mucho que ustedes, pues tengan, lo más pronto posible pues conocimiento, y en algunas ocasiones a lo mejor ustedes quisieran, mejorar su calificación y hacer una segunda entrega. Entonces por eso también trato de no tardarme mucho con ustedes. Sí, lo que comentas, Elizabeth, es lo que se le llama aprendizaje situado. ¿Por qué se le llama aprendizaje situado? También tiene que ver con la teoría constructivista del aprendizaje. Eh, Esto se refiere a que el aprendizaje, es mejor aprendido con H intermedia de aprender, es mejor aprendido, si lo aterrizamos a situaciones de nuestra vida cotidiana. A final de cuentas, todas las herramientas, todos los conocimientos y aprendizajes que ustedes adquieren en la vida académica, no solamente en el nivel medio superior, sino desde la primaria, la secundaria, la universidad y los grados de maestría y doctorado o postdoctorados, obviamente en este sistema de bachillerato en línea, que es educación media superior, todos estos conocimientos y aprendizajes, Elizabeth, son, herramientas que a ustedes les van a servir para, resolver situaciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, en cualquier trabajo, un trabajo, digamos, por considerarlo de alguna manera bien, que nos dé para mantenernos, pues, que cubra todas nuestras necesidades, pues mínimo en ese tipo de trabajos les piden los conocimientos de cultura general, que son los que se adquieren en la educación media superior, como este bachillerato, que comprende 5 campos disciplinarios: matemáticas, comunicación, ciencias experimentales, ciencias sociales, y humanidades. Entonces,
A final de cuentas, todos estos conocimientos son herramientas que sirven y que ustedes deben de darle una utilidad en su vida cotidiana. De lo contrario, no sirve, realmente se queda como en la parte teórica, en la parte utópica. Por ejemplo, este tema del debate es sumamente importante e interesante porque sin darnos cuenta todo el tiempo podemos debatir. Lo que pasa es que como no conocemos a veces o desconocemos qué es un debate, cómo podemos sacarle mejor provecho a un debate, pues recurrimos más bien como al pleito, a las agresiones, a que yo tengo la razón, ¿no? Pero tú la tienes. Queremos imponer nuestras ideas sobre los demás, pero en cuanto conocemos el debate, la utilidad del debate, pues podemos tener un mejor desarrollo como seres sociales y un mejor desempeño en nuestras actividades en los ámbitos en los que nos estemos desarrollando, ¿no? Por eso es importante siempre aterrizar los conocimientos y explicarlos a partir de la vida cotidiana, para qué sirven y cómo funcionan. Eh, Dice el Cibes, ahí la llevo. Sí, muchas. Yo también a veces en algunas cosas de mi trabajo también ahí la llevo. Digo, a veces se complican. Hay situaciones que a veces salen de nuestras manos, que son circunstancias ajenas a nosotros, por cuestiones de trabajo, cuestiones de viajes, etcétera. eh, eh, Tenemos que trasladarnos a otros lugares, se complican los tiempos, pero lo importante es tratar de cumplir, tratar de sobre todo de llegar a los objetivos, ¿no? Bueno, la semana, el espacio abierto de esta semana, el primero de esta semana que fue el miércoles, platicamos sobre todo lo referente a la actividad integrada número 3, investigar para argumentar. ¿Alguien de aquí tiene dudas sobre esa actividad o de algún recurso en particular que no hayan comprendido el contenido? Para esta semana, obviamente el tema de lo de las premisas y conclusiones es básico para todo el módulo porque tiene que ver con la construcción de los argumentos, la redacción de los argumentos, que es a partir de expresiones indicadoras. Tanto las premisas como las conclusiones de un argumento se redactan siempre a partir de las expresiones indicadoras. No importa que estemos en semana 1, semana 2, semana 4, semana 5, en la universidad, cada vez que ustedes entreguen un trabajo, que tenga que ir argumentado como es un trabajo de titulación, como es un trabajo final, tiene que ir argumentado, obviamente, premisas, conclusiones y expresiones indicadoras. Hasta este punto, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda o alguna inquietud sobre la actividad integradora número 1? Está un poquito sencilla. Ahí creo que lo nuevo, el tema nuevo es lo del enfoque multidisciplinario, que se lo expliqué también el miércoles a partir de dos temas, a partir de la pandemia y a partir del maltrato animal. Eh, no sé si por ahí tengan alguna duda o trabajamos ya de lleno con lo que es la actividad integradora 4, que es tipo foro. Es una actividad súper sencilla, ¿ok? Ok, Elizabeth. Es una actividad súper sencilla, la actividad integradora 4 es un poquito más dinámica. Las actividades tipo foro, al igual que el foro de integración, se trabaja bajo la misma dinámica, son, son actividades dinámicas y justamente por su naturaleza a ustedes les genera o les brinda beneficios respecto a la manera de trabajarlas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen actividades como, como las actividades 1 y 2 y la tercera, pues tienen que trabajar con una plantilla, tienen que leer, tienen que redactar, en fin. Pero en la actividad integradoras, en las actividades integradoras tipo foro, como la 4 que se llama Hagamos un debate, pues ustedes pueden tener toda la calma y trabajarla con toda la calma del mundo, porque en cuestión de tiempo ustedes pueden realizar una aportación diaria. Eso implica que ustedes nada más tendrían que estar en la plataforma para esa actividad, digamos 20 minutos, porque no les quita más, a lo mucho media hora en caso de que tengan que consultar alguna fuente de información. Pero, bueno, esa es la cuestión del tiempo. Y la otra que les permite la interacción con sus compañeros y compañeras. La mayoría
la mayoría de los estudiantes en el foro aprendiendo poco interactúan con sus compañeros porque las preguntas detonadoras o los puntos detonadores generalmente no les pide una retroalimentación o alguna refutación en la que tenga que interactuar con sus compañeros, como si se las pide el foro, las actividades tipo foro o el foro de integración. Y eso es parte del enriquecimiento del conocimiento. Cada quien puede tener una postura o ideas o pensamientos sobre algo, y no significa que no sean inválidos, no significa que sean válidos o las verdades absolutas, simplemente que, como se los repito una vez más, lo que se valora en ese tipo de foros es lo que ustedes comparten. Pero en el caso del foro, de la actividad integradora tipo foro, que se llama Hagamos un debate, pues no se trata de opinar sobre el tema de la legalización de la marihuana, se trata de argumentar nuestra postura a favor y en contra. Y para ello ustedes tienen que trabajar. La mayoría ya va como en la cuarta aportación de cinco que piden, ya van como en la cuarta, en la tercera. Entonces, eso está excelente porque de hecho hoy quienes quieran pueden concluir y esperar su calificación a partir de lunes o martes, porque acuérdense que sus compañeros tienen para participar hasta el domingo. Entonces, cuando hablamos del tema de la legalización de la marihuana, primero, el objetivo de la primera y segunda participación es que ustedes aprendan a identificar un argumento en un debate. Un debate es un discurso oral en el que especialistas, científicos, hablan sobre el tema, no opinan, no hacen consideraciones personales, eh, no exponen sus creencias, más bien aportan conocimiento sobre el tema, así como en esta ocasión el debate es entre un médico y un abogado. Bueno, ambas partes científicas, en el caso uno de las ciencias sociales, como lo es el abogado, el derecho, y otro como de las ciencias exactas, las ciencias duras, que es la medicina, aportan sus argumentos tanto a favor como en contra. No es que uno tenga la razón y el otro esté equivocado. Ambas partes tienen razón. Ambas partes, desde su ciencia, desde el conocimiento de su ciencia, aportan a la legalización de la marihuana. ¿Por qué sí y por qué no? Desde la parte legal, porque sí, desde la parte médica, porque sí, desde la parte legal, ¿por qué no sería conveniente? Y desde la parte médica, ¿por qué no sería conveniente? Es un poquito lo que les expliqué la clase pasada, es el enfoque multidisciplinario. ¿Cómo dos ciencias, siendo opuestas y tan distintas, una ciencia social y una ciencia exacta, una ciencia dura, una ciencia experimental, pueden aportar argumentos a favor y en contra sobre un mismo problema o sobre una misma situación? Entonces, en las participaciones uno y 2 ustedes tienen que identificar un argumento. En ese sentido, no es necesario que consulten otra fuente de información. La única fuente en la que se van a basar es en el video, pero tienen que revisarlo, tienen que revisarlo. Es un video muy cortito, no dura más de 20 minutos, por ahí yo lo estuve viendo, porque casi también hasta el final, todo el tiempo se están presentando argumentos. De hecho, el abogado cuando está a favor también presenta argumentos en contra en un momento dado. Entonces, es importante que vean todo. A lo mejor, si no tenemos tiempo, pues podemos, escucharlo mientras hacemos otras actividades. Es que ver con formas de aprendizaje. Y eso lo vieron ustedes también en el módulo 3. Ya no me quiero regresar tanto porque vamos avanzando, pero en el módulo 3 a partir de una actividad que tenía que ver con la reforma agraria, ustedes vieron cómo se aborda un tema histórico o un tema como lo es la reforma agraria desde la parte científica y desde la parte de la literatura a través de un cuento, a partir es un cuento el que se les presenta. Pero son formas de aprendizaje, cada quien tiene distintas formas de aprendizaje y bueno, en este caso a lo mejor algunas personas, mientras, es como un ejemplo, ¿eh? En lo que se bañan o hacen alguna otra actividad, pueden escuchar el debate. Es un tema muy común del que hemos escuchado en todos los medios de comunicación y del que nunca pasa desapercibido por todos los problemas que hay con el narcotráfico, con las extorsiones, con los secuestros, con toda esta situación que se ha venido dando
sobre todo en lo que es el Pacífico, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, con los cárteles de la droga, en fin. Un tema que siempre está presente y sin embargo, pues nuestras cámaras, tanto de diputados como de senadores, pues no han legislado de manera adecuada, más bien no han retomado el tema de la legalización de la marihuana. ¿De hecho? Entonces, el objetivo de las dos primeras participaciones es que a partir de un debate ustedes identifiquen, reconozcan un argumento a favor y un argumento en contra. Y la tercera participación requiere forzosamente que consulten y citen fuentes de información. ¿Por qué? Lo requiere, es un requisito indispensable porque ustedes tienen que argumentar su postura a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Y cuando uno fija una postura, cuando uno determina una postura, tiene que respaldarla. ¿Cómo yo puedo respaldar si estoy a favor o en contra si no consulto fuentes de información, si no busco testimonios, si no presento cifras, estadísticas, resultados de otras investigaciones que se han hecho al respecto para decir yo estoy a favor por esto y por esto y por esto, o estoy en contra porque se ha demostrado, porque está comprobado, porque se ha verificado, etcétera? Por eso es necesario e indispensable que en la tercera aportación exista por lo menos una fuente de información que ampare, que le dé solidez y dote de credibilidad su postura, ya sea a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes que quiera participar, yo le pregunto, ¿quién de ustedes está de acuerdo o está en desacuerdo con la adopción de bebés entre parejas del mismo sexo? ¿Alguien de ustedes quiere participar y decirme si está a favor o en contra? Este es un pequeño ejercicio para que veamos cómo es importante y cuál es la importancia de argumentar al decir yo estoy a favor o yo estoy en contra. ¿Alguien de aquí quiere participar? ¿O les da pena? ¿No? ¿Nadie quiere participar? Bueno, Hola, maestra. Buenas noches a todos. hola Elizabeth. A ver, platícanos, Elizabeth, ¿tú estás a favor o en contra de la adopción? Bueno, pues no he revisado así como que dijera usted argumentativamente una fuente confiable. No sé mucho, pues porque tengo que investigar, ¿verdad? Pero Ujú. a favor del mismo sexo. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué estás a favor de que las parejas del mismo sexo adopten en nuestro país? No, digo, no estoy a favor. Digo, tal vez estarían mejor y tengan mejor posición económica o tengan mejores valores, pero yo no estaría a favor porque, y después el niño cuando crezca, ¿qué va a opinar? O sea, el niño no puede tomar una propia decisión. No está mal, pero es un tema contradictorio. No está mal, pero pues pienso en el niño después. Sí, claro. Ok, porque tú estás en contra. Y luego María de Jesús dice, yo estoy a favor. ¿Por qué tú estás a favor, María de Jesús? Alcibiades dice, yo estoy en contra. ¿Pero por qué estás en contra, Alcibiades? Estos temas, estos son problemas de investigación. No puedo prender mi micrófono. Ah, bueno, pero si quieres, redáctanos por qué tú estás a favor, María de Jesús. Hay posturas a favor y en contra sobre este tema, así como muchos años ha existido el debate sobre si se permite el matrimonio que sea legal entre personas del mismo sexo. Algunos estados de nuestra república ya es legal, en la Ciudad de México, en muchos países del mundo también ya es legal. Sin embargo, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, como el acceso a la seguridad social que en un matrimonio heterosexual se da. Cuando alguien está casado o casada con una de las personas, bueno, por parte de mi trabajo, aseguro a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos, en fin. Sin embargo, en la Ciudad de México, aun cuando ya está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, aún está el pendiente, por ejemplo, de que no tienen todos los derechos legales, como el hecho, por ejemplo, de decir, bueno, mi cónyuge va a ser mi derechohabiente, ¿no? Va a ser la persona que yo voy a dejar dentro de mi seguridad social para que lo atiendan, etcétera. Todavía no. En fin, pero bueno.
son debates y son temas que se tienen que debatir y sobre todo que se tienen que resolver porque aunque no nos guste o nos guste, son situaciones que se están viviendo en las sociedades, no es algo ajeno a nuestra sociedad. La comunidad LGBT es una realidad, entonces todo el tiempo se está viviendo, hacen una marcha, al igual que las feministas pelean por ciertos derechos y nuestras autoridades tienen la obligación de legislar en esa materia. Entonces, por ejemplo, Alcibiades dice, yo no estoy de acuerdo porque no se ve bien ante la sociedad. Bueno, exacto, sí, efectivamente, Alcibiades presenta más bien lo que él nos está comentando es porque él fue educado con diferentes valores. Es correcto. Eso que comenta Alcibiades es lo que se le conoce como conocimiento empírico. Cada uno de nosotros tiene ciertos valores, trae cierta educación con los que fuimos criados. Por ejemplo, yo fui criada en la religión católica. Mucha gente la critica, mucha gente la juzga. Sin embargo, mis papás siempre han sido católicos, mis hermanos, y siempre tienen ciertas tradiciones apegadas a la religión católica. Yo soy católica. Tal vez no está bien que lo comente, pero son ejemplos. Entonces, en función de eso, es que ahorita les voy a explicar algo bien importante que vamos a ver en la semana siguiente. En función de eso, nosotros tomamos decisiones y pensamos ciertas cosas. Decir, oye, ¿cómo van a adoptar un bebé? En fin, ¿no? O sea, lo podemos pensar. Sin embargo, este es un proceso social. Venimos avanzando. Hoy una pareja de dos hombres o dos mujeres son una familia. En Canadá y en otros países del mundo, dos hombres con un bebé o dos mujeres con un bebé son una familia. Entonces, podrían existir argumentos psicológicos, por ejemplo, lo que comentaba Elizabeth, la parte de la educación del niño. Nuestra sociedad está muy, pero muy cargada todavía de prejuicios y los niños en la educación básica, en la educación primaria y secundaria, tienden mucho a ser muy crueles, son muy hirientes, son muy pesados en sus bromas. Entonces, de repente, la psicología puede decir, ¿cómo podemos explicarle a un niño que él, por ejemplo, no puede celebrar el Día de las Madres, que él solamente tiene dos papás, o a la inversa, o nada más tiene dos mamás? Y más como lo presentas en una primaria, en la escuela oficial, no sé. Me refiero, es más bien el contexto de nuestra sociedad, cómo lo ve. Hay otras sociedades, tal vez no quisiera ocupar el término avanzadas, pero tal vez su desarrollo social ha sido eh, un poco más apresurado que el de la sociedad mexicana. Ya vieron ustedes, por ejemplo, en el texto de Octavio Paz, que se habla del machismo y creemos que el machismo ha desaparecido. Sin embargo, no ha desaparecido, porque Octavio Paz lo que hace es un retrato de la idiosincrasia, lo que es la sociedad mexicana, y el machismo no ha desaparecido. Yo que tengo la oportunidad de viajar a muchos estados de la República y sobre todo a municipios, a poblados, a lugares como las sierras, son lugares donde todavía se ve que la mujer trabaja y el hombre con el machete atrás, mujeres golpeadas. El machismo está muy sesgado, todavía está muy, como los muy colocado en nuestra sociedad, es parte de nuestra sociedad. Lo vemos, por ejemplo, hasta en las ciudades, ¿no? En las cuestiones del trabajo, siempre ese favoritismo por el varón, por muchas otras características que también representa el varón, ¿no? A diferencia de las mujeres, pero eh, justamente cuando nuestros legisladores, hay una comunidad LGBT diciendo, legislen a favor, queremos adoptar, queremos ser padres, entonces no solamente interviene la cuestión psicológica, también se mete la parte de la economía. Es decir, bueno, ¿por qué no darle hogar? ¿Por qué no permitirle a un niño o a una niña que tenga una familia con dos mujeres o con dos hombres que tienen una economía que puede sustentarle una buena educación, le puede garantizar pues una vida saludable hasta cierto punto, porque hay para sus gastos médicos, hay para sus cuestiones de diversión y podemos sacar tantitos niños de la calle que hay tantos niños abandonados? Ese es, por ejemplo, un argumento que se podría presentar a favor. Y no basta con que yo lo diga. Si yo estoy a favor, yo tendría que presentar argumentos, decir, mira, en los últimos 3 años han existido casos de niños abandonados en los basureros o los abandonaron en las escaleras del metro.
Entonces, ¿por qué no brindarles a esos niños, en vez de que se vayan al DIF, a una casa hogar, y ahí se queden toda su vida? ¿Por qué no darles la oportunidad de que vivan o tengan una vida en familia con dos hombres o dos mujeres? Ese sería un argumento, por ejemplo, a favor, pero para que sea un argumento a favor, yo tengo que presentar esas investigaciones, esos resultados, ver, por ejemplo, la cantidad de niños abandonados, cuántos mueren, o más bien cuántos pues regresan a la situación de calle y se vuelven drogadictos y luego delincuentes, etcétera. Y también podría argumentar, por ejemplo, en el caso de las feministas, el discurso feminista sobre la maternidad únicamente ligada a las mujeres, la maternidad como algo propio nada más, dado a las mujeres, son las que pueden dar a luz, son las que pueden ser madres, y nadie como una madre para generar. Digo, los que son padres o madres, siempre hay esa diferencia de que es que ¿por qué todo la madre? Es porque todo la mamá. Pues sí, porque prácticamente la madre es la de la crianza, el papá siempre va a ser el proveedor, pero la crianza siempre la parte medular la va a tener la mujer, ¿no? Entonces, son argumentos a favor, son argumentos en contra, pero cuando se trata de legislar a favor o en contra, de tomar decisiones, por eso es que yo les hacía mucho hincapié que la argumentación no la lleven hacia cambiar de opinión, no la lleven hacia, bueno, para persuadir. La argumentación, tómenla como base para la toma de decisiones. Cuando nuestros legisladores digan, se legaliza o no se legaliza la marihuana, se permite o ya va a ser legal la adopción de bebés entre personas del mismo sexo, lo tienen que hacer a partir de argumentos, no a partir de creencias, porque si, imagínense si cada quien expone lo que uno cree, no es que esté mal, pero no es conocimiento. Ahí va sesgado, hay un sesgo de subjetividad porque va cargado de prejuicios de lo que yo creo, de lo que yo siento, de la manera en cómo se puede ver, como dice su compañero, cómo se puede tomar en la sociedad, cómo se veía dos papás o dos mamás con un bebé, ¿no? Eh, Elizabeth dice, sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, Elizabeth aquí nos pone, y es cierto, realmente hay muchos niños abandonados. Es muy triste pasar, por ejemplo, luego hay una casa hogar en Coyoacán grande, una casa cuna, y siempre están los niños ahí pegaditos en la ventana. Digo, aparte de los requisitos, y para una pareja heterosexual es complicado adoptar todas las trabas que te ponen para adoptar. Ahora para las parejas del mismo sexo es doblemente complicado hacer el trámite de la adopción. Pero, como les digo, son argumentos a favor y en contra. Y lo mismo pasa con la legalización de la marihuana. Ustedes cuando elijan su postura a favor o cuando expongan su postura a favor o en contra, deben de argumentar por qué están a favor o por qué están en contra. Por ejemplo, el mayor argumento que siempre presentan, el más común, es que se legalice únicamente con fines médicos, porque se ha escuchado mucho. No está comprobado, pero se ha escuchado mucho acerca de los beneficios que representa el uso de la marihuana no para la cura de enfermedades, para calmar dolores, por ejemplo, con cuestiones de artritis, dolor de huesos. Es muy conocido. Digo, realmente como tal, en México estudios no hay. Los hay en otros países, sí hay investigación, en México no la hay, pero es el argumento más utilizado siempre en pro de que se legalice, es únicamente con fines médicos, de uso medicinal. Y bueno, también otro argumento a favor es el hecho, por ejemplo, del combate contra el narcotráfico. Prácticamente no sería totalmente desmantelar la cuestión del narcotráfico, porque el narcotráfico, el crimen organizado, ahora se ha extendido hacia otras prácticas, como lo es la extorsión, como lo es el secuestro, como lo es la trata de personas, eh, todo lo de la cuestión de las armas, en fin. Entonces, cada vez cuando ustedes expongan su postura a favor o en contra, cuando la compartan, es importante que respalden su información con cifras, con estadísticas, a lo mejor que redacten brevemente un ejemplo de cómo ha servido o qué daño causaría, etcétera.
Sí, sí, ya está legalizado, pero en nuestro país como tal no, porque no hay estudios científicos. Se está investigando y se sigue investigando. Realmente es un tema que como tal dicen que se sigue investigando. Sin embargo, desde hace muchos años el tema de la legalización de la marihuana en nuestro país quedó enlatado. Y cuando digo enlatado es que como lo echan como en saco roto y le dan prioridad a otros temas. Y más ahora que se vino lo de la pandemia, antes de que se viniera el tema de la pandemia, cuando se vino lo de la pandemia, meses antes, la Cámara de Senadores retomó la parte de la legalización de la marihuana. Sin embargo, viene la pandemia y vuelven a dejar en agenda el tema, lo vuelven a enlatar y hasta ahorita pues no lo han destapado. Se dieron cuenta de los últimos debates que se han hecho, fue los de la reforma energética, ahora se viene la reforma electoral y antes de esto se vino el debate sobre lo del cambio de horario, ¿no? Le dio prioridad a ese tipo de cosas, antes que el tema de la legalización de la marihuana, como que a nuestro país no le interesa mucho ese tema, lo ha dejado enlatado, le ha dado largas, no han avanzado en esa situación. Pero en otros países, pues ya es legal, de hecho, hasta para uso recreativo, como en Holanda, en países europeos ya está legalizada para uso recreativo, que era lo último que se pretendía en nuestro país, legalizarla para uso recreativo, que bueno, ahí lo vamos a ver en la siguiente, para la actividad integradora número 6. Ahí se les voy a platicar el tema del uso recreativo, cómo interviene la psicología, cómo interviene la política, cómo interviene la economía, etcétera, y por qué es importante. Y luego, en su cuarta aportación, ustedes tienen que refutar la postura de algún compañero o alguna compañera. Y es el mismo caso que que la participación 3. Tienen que revisar una fuente de información en la que ustedes encuentren argumentos eh, contrarios a su postura para que ustedes puedan refutar a un compañero o a una compañera. No se trata, justamente esta actividad de hagamos un debate, se trata de eso, porque cuando ustedes refuten a su compañera o a su compañero que digan, no, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, es empezar, es el inicio de un debate. Su compañera dice, yo sí estoy de acuerdo, y su compañero dice, yo no estoy de acuerdo, pero por estas causas. Ahí no se trata de irse siguiendo, únicamente decir yo por qué estoy de acuerdo o yo por qué no estoy de acuerdo. ¿Hecho? Pero obviamente buscando siempre argumentar, porque si no, no hay solidez en la información que presentan. ¿Hecho? Y bueno, en su quinta, ¿quién ya hizo la quinta aportación? Nadie ha terminado de participar en el foro aprendiendo. Hace ratito en el foro, en la actividad integradora tipo foro, hace ratito la revisé porque de hecho ya les puse yo la conclusión, pero, eh, pero no he leí rápidamente sus aportes. Vi que algunos ya hicieron hasta la cuarta aportación. Bueno, para la quinta aportación, ustedes tienen dos opciones. La primera opción es que defiendan su postura ante las observaciones hechas por un compañero o una compañera. Y la instrucción dice que en caso de que no sean elegidos o en el caso de que no haya sido refutada su participación, su postura, ustedes pueden reforzar eh, la aportación de otro compañero destacando los beneficios. Sin embargo, aquí yo siempre les hago hincapié en que no es necesario o que no es una condicionante la primera para poder hacer la segunda. Por ejemplo, si María de Jesús ya hizo sus cuatro aportaciones y aún no ha sido refutada, o puede llegar dar el caso que llegue el domingo y no fue elegida su participación, y ella ya quiere terminar para no estar esperando y el domingo, a lo mejor ella quiere terminar el día de hoy, ella puede hacer en automático la segunda opción, decir, ah, bueno, yo voy a elegir otro compañero y voy a decirle por qué estoy de acuerdo con él, por qué complemento su participación, lo retroalimento a favor decir, es reforzar lo que otro compañero eligió. Hecho, no es, digo, puede ser que a lo mejor si María de Jesús hoy termina, y puede ser que mañana sábado a ella le diga, sea elegida su participación, no importa, ella ya cumplió con sus 5 participaciones.
hecho para que no estén esperando. Es como una condicionante. Sin embargo, al igual que con las extensiones, que yo les quito lo de las extensiones de tiempo y extensiones de trabajo, no me refiero a de la con lo que les pide la plataforma, no importa. Aquí yo tampoco lo tomo en cuenta. Si Elizabeth quiere acabar hoy, puede hacer hoy su quinta participación tomando en cuenta la segunda opción. No, Elizabeth, nada más tus cinco participaciones. Nada más enfócate a tus cinco participaciones. Por ejemplo, tú refutas la participación de Alcibiades o de María de Jesús, o de Yolanda o de alguna compañera. Y la compañera te puede responder, pero tú si quieres ya no puedes responder. Tú terminas, concluyes con tu quinta participación, ya sea que hagas la primera opción o la segunda opción. Hecho, esto es también para facilitarles un poquito el trabajo, para que no se esperen hasta el domingo a ver si es que alguien refutó su postura y puedan ustedes darle respuesta. No, si ustedes la quieren terminar hoy, la pueden terminar hoy, lo pueden terminar mañana, lo pueden terminar el domingo, pero si quieren utilizar la segunda opción, está excelente. Yo ahí no tomo en cuenta si, si no tomo en cuenta la condición que pone la plataforma, porque la plataforma dice en caso, solo en caso de que no hayan sido elegidos, pues no, porque puede ser que los elijan hasta mañana, puede ser que los elijan el domingo y a lo mejor ustedes entregan todo mañana. Y el domingo quieren descansar y por estar esperando, y luego si no son refutados, pues de todos modos, el domingo tienen que hacer la segunda opción. Entonces, ustedes pueden tomar en cuenta la opción 2 en cualquier momento que ustedes quieran dar por concluidas sus participaciones en la actividad integradora número 4. ¿Hecho? Perfecto, Alcibiades. Si la quieren terminar al ratito que la terminan, y ya para que ya nada más queden en espera de su calificación a partir de lunes y martes. ¿Hecho? Esa es nuestra actividad integradora número 4, que es tipo foro. Y bueno, el foro aprendiendo, que es nada más reforzar sobre el tema del debate, la importancia del debate, las ventajas de debatir. Antes de la sesión, yo les compartí un recurso educativo que se llama el debate. Y en la primera pantalla, ustedes pueden leer una frase. No me la aprendí de memoria, pero palabras más, palabras menos dice que en un debate ganan todos los participantes porque lo que se gana es el conocimiento de las diferentes posturas. Y es justamente lo que platicamos un poquito aquí. Cada quien puede tener una postura sobre un tema, pero los argumentos son los que nos van a llevar a decidir, a la toma de decisiones. Yo puedo aprender mucho de lo que dice Elizabeth, puedo aprender de las ideas de Alcibiades, puedo aprender de las ideas de María de Jesús, de las ideas de Nancy, de todos. Yo aprendo de las ideas de todos, pero aprendo más y ustedes añaden conocimiento al que yo tengo cada vez que ustedes argumentan, cada vez que María de Jesús me dice estoy a favor o en contra por esto, cada vez que Nancy me dice estoy a favor o en contra por esto, cada vez que Alcibiades me dice estoy a favor y en contra por esto. Y cuando digo por esto, significa que presentan argumentos. Yo puedo tener ciertos conocimientos sobre ciertos temas. Les voy a poner un ejemplo sobre el tema de la legalización de la marihuana. ¿Por qué estar de acuerdo y por qué no estar de acuerdo? La gente, las personas aun cuando dicen que están a favor de la legalización de la marihuana para uso medicinal, siempre existe un riesgo, como en todos los casos. Por ejemplo, las cajetillas de cigarro dice que fumar puede ser causa de efisema pulmonar. Y la gente que es adicta al cigarro aún así no lo deja, aunque trajera 20 leyendas y en letras mayúsculas y grandes y fosforescentes, la gente que es adicta al cigarro no lo va a dejar, porque al final de cuentas, como lo dicen en el debate, tanto el alcohol como el cigarro son drogas legales, ¿no? Entonces, siempre va a existir el narcotráfico, es poco probable que se termine en nuestro país. Es un, es, es como una empresa difícil de tirar por la forma en la que opera. Y cuando hablan de legalizarlo con fines medicinales, la gente, nuestra sociedad es una sociedad medianamente enferma. Y no lo digo en el sentido despectivo, cuando digo medianamente enferma, es porque tenemos una juventud
que poco trabaja, que poco estudia. Ya no es como a los años antes de nuestros papás, las épocas de nuestros papás y de nuestros abuelos. Es una sociedad medianamente enferma. Ustedes han visto, por ejemplo, las situaciones ahora de jóvenes que se suicidan por cuestiones amorosas, que dicen, no, es que no es posible que ahora una jovencita hace un poco se suicidó porque la dejó el novio y la chica tiene 15 años, tenía 15 años. Una sociedad que emocionalmente, una juventud emocionalmente no está madura. ¿Cuántos delitos sexuales o de tipo sexual se cometen a través de Internet? Ese tipo de prácticas que ustedes vieron en el módulo 3 como el sexting con la actividad que se llama la imagen que ya no puede parar, fraudes cibernéticos, la manera de, hace poquito, no sé si ustedes vieron una noticia de una chica que encontró un novio por redes sociales en Perú, se fue a Perú, la chica desapareció y cuando hizo la investigación la encontraron muerta. Todas esas cosas nos hablan de una sociedad enferma que no controla, que emocionalmente no está madura. Legalizar la marihuana y es como darle la droga gratis, ofrecerla gratis a una sociedad de por sí ya enferma. Imagínense ustedes, ese sería, por ejemplo, en la cuestión psicológica. Exactamente, Alcibiades, la generación de cristal, y peor aunque nada les puedes decir porque todo se queja ya, en fin, pero decirles, ok, voy a legalizarla, pero ten en cuenta que vas a tener una sociedad, tienes una juventud que no está madura emocionalmente y aún así vas a permitir que puedan consumir droga de manera gratuita, sin problemas. Esa es la parte, por ejemplo, psicológica. Decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no legalizar la marihuana? No, porque tu sociedad no está preparada, tu juventud no está preparada emocionalmente, físicamente. La sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por ser una sociedad que no hace ejercicio y que su alimentación no es muy sana. Y esto quedó clarísimo con la pandemia. La pandemia no es un virus que vino a matar a la gente, es que la gente no tuvo cómo enfrentar la pandemia. ¿Quiénes fueron las primeras personas que tuvieron que la población de mayor riesgo, las personas de la tercera edad, que bueno, por obvias razones, las personas con diabetes, las personas con hipertensión, esas fueron los primeros grupos vulnerables a los que se trató de cuidar. Bueno, esa es una. La otra, la parte económica. México, si vas a legalizar la marihuana, dime, ¿de dónde va a salir el dinero? Se requiere una estructura médica, una infraestructura para poner clínicas de atención a personas que lleguen con sobredosis. Cuando se despenalizó el aborto, hoy en la Ciudad de México hay clínicas que practican los abortos de manera legal. Ya no es clandestino porque ya se legalizó, ya se despenalizó el aborto. Entonces, México necesita dinero, requiere de dinero para poder contar con una infraestructura en la que se atiendan casos por sobredosis, porque los van a ver. Y si nuestro país poco le invierte a la salud, porque la gente que es derechohabiente al ISSSTE o al Seguro Social, se dan cuenta que hay desabasto de medicinas, que no es un problema del gobierno actual, es un problema de sexenios y de sexenios anteriores. El problema y la crisis que ha vivido el Seguro Social hasta ahora con Zoe Robledo más o menos ha dado un poquito de levantón y sobre todo por la manera en cómo manejaron la pandemia, pero es bien sabido que hace muchos años, no es de este sexenio, es de por lo menos 50, 60 años, que en este país hay una escasez de camas. Yo una vez tuve que ir de emergencia a un hospital del Seguro Social, iba muy mal de gastritis y me tuvieron en un pasillo, ahí en el pasillo sentada me pusieron intravenosa el medicamento, pero realmente nunca pude tener acceso a una cama, la gente se muere en los pasillos, el desabasto de medicinas, ahora yo me pregunto, ¿va a haber atención especializada como lo va a requerir la gente que llegue por sobredosis, la gente que le haga mal el consumo, la gente que tenga alguna reacción contraria al consumo de la marihuana? ¿Va a haber esa infraestructura? No la hay. Nuestro país no va a invertir, es un tema que no le interesa. Entonces, económicamente no es viable, psicológicamente no es viable y médicamente
sería viable si en México se aterrizaran y se presentaran estudios que dijeran, ah, bueno, en México se han tratado 20 casos de personas con cáncer, se han tratado 50 casos de personas con diabetes, se han tratado 100 casos de personas con artritis reumatoide, en las cuales el uso de la marihuana les ha funcionado en un 70, 80, 90%, que diga, es viable médicamente hacerlo. Y si es médicamente viable, entonces hay que legislar. Ah, bueno, en la parte médica se puede legislar, pero las personas que no lo ocupen para cuestiones médicas o solamente ciertos hospitales con ciertos pacientes que tengan ciertos padecimientos, van a poder, se les va a poder suministrar la marihuana. Ese es como legislar, legislar en lo particular. En lo general se aprueba y en lo particular se va diciendo, ah, bueno, sí, como es para uso médico únicamente estos hospitales porque atienden a pacientes con cáncer, atienden casos de artritis reumatoide ya muy graves, atienden casos de diabetes ya también muy graves, en fin, eso es, por ejemplo, los argumentos que se presentan a favor y en contra. Ya les dije yo por qué psicológicamente y por qué económicamente no sería viable, médicamente por qué sería viable, siempre y cuando se presenten argumentos, pruebas que sustenten todo eso. De hecho, eso es lo que es la argumentación para la toma de decisiones. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? ¿O les quedó claro el tema más o menos así como lo expliqué? En esta ocasión no les hice presentación porque quería platicarles el tema. A mí me Sí, sí, gusta claro. mucho platicar así el tema. Me gusta platicarlo, ponerles ejemplos. Me parece que es la manera más fácil en que ustedes comprendan la información, comprendan el conocimiento y lo aprendan. Acuérdense, aprender con H, o sea, de retener. Más o menos, dice Alcibiades. Bueno, entonces, eh, bueno, fue nuestro cuarto espacio abierto para el aprendizaje. Acuérdense que en caso de dudas pueden revisar la sesión en la pizarra de sesiones. Ahí coloco el enlace para que la puedan revisar cuantas veces sea necesario, para que les quede claro el tema o en caso de dudas. Obviamente, bueno, voy a quedar en espera. Ya se me juntaron un poquito la actividad integradora número 3, por ahí tengo 9 tareas sin calificar. Mañana, sin falta, están todos calificados. Yo siempre que les digo mañana es porque es mañana. Hoy se me complicó un poquito por tiempos, como decía bien algunas de sus compañeras, a veces por otras cuestiones, pues se nos sale de las manos el tiempo, pero bueno, entonces hoy, mañana les califico las actividades. Sigan trabajando en el foro durante todo el fin de semana si así lo desean. Si no pueden concluir hoy, en el foro aprendiendo también pueden seguir participando hasta el fin de semana. Acuérdense que los foros cierran hasta el domingo a las 11:55 de la noche. ¿Hecho? Em, Me recuerda de las clases de la escuela. Todos entendieron y luego en el examen cero. No entendí Alcibiades. O sea, sí entendieron y les pongo cero. No, acuérdense que lo más importante para mí es que ustedes se expresen con sus propias palabras, cómo entendieron el tema. Pero eso implica hacer un esfuerzo por leer todos los recursos educativos de la plataforma, por revisar por lo menos los materiales de apoyo que les dije. No, si pero ponen su carita triste, dice. Elizabeth, no, a ti te puse cero, no, Elizabeth, a nadie le he puesto cero, nadie, conmigo nadie saca cero, más que los que hacen plagio. Y a veces, no, no, Elizabeth, ¿te he puesto cero? No, de hecho tú eres buena estudiante. Ah, me refiero a lo que pasa. Ah, sí, todos entendieron y sacan cero. No, no. Ok, no, no, no. Acuérdense que lo más importante es que se vayan con los aprendizajes esperados, que los pongan en práctica. Uy, a mí me gusta mucho dar las clases de ciencias sociales, que son todas las del módulo 1, desde el propedéutico hasta el módulo 5. Me hubiera gustado a mí mucho darles la cuestión del módulo 4, porque yo a veces creo que a veces somos los asesores los que hacemos aburridas las clases, las hacemos tediosas, y por eso leer a Sor Juana Inés de la Cruz, leer esto, leer el otro. No, no es leer a Sor Juana, es comprender
comprender lo que es el contexto, es comprender lo que es la literatura de nuestra vida cotidiana, por qué es tan importante, es leer, por ejemplo, la fábula de El perro y el cocodrilo, la comunicación oral, la comunicación escrita, porque son temas que estamos retomando y que siempre van a haber. Me gusta dar mucho el módulo 4. Se les hace a ustedes muy complicado porque a veces creo, les repito, que somos los asesores los que hacemos tediosos y aburridos los problemas, pero cuando ustedes comprenden su utilidad en la vida cotidiana, la literatura en la vida cotidiana, ya se les expliqué. Se las expliqué con el ejemplo de la máquina del tiempo, pero, pero se las voy a repetir cuando finalicemos este módulo. De hecho, es súper importante que siempre ustedes, cada vez que tengan un nuevo módulo, ustedes le pregunten a su asesor o a su asesora cuál es la importancia de los temas, por qué el módulo se llama así, por qué el módulo 4 se llama textos y visiones del mundo. Cuando vemos textos y visiones del mundo, es literatura. ¿Cómo a través de la literatura yo conozco las ideas, las costumbres, las tradiciones, todo lo de otras culturas a las que no tengo acceso? ¿Cómo yo puedo saber a través de los textos? Acuérdense que la función de la escritura, de la literatura, es dejar vestigio en 50 años que ya no vivamos. Bueno, a lo mejor sí, y espero que sí, pero pues, digamos en 100 años que ya no vivamos, nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero bueno, los que tienen hijos, los que tengan nietos y bisnietos, van a saber cómo se vivió la pandemia, porque si nadie hiciera literatura, no tendrían manera de saber qué está pasando, cómo lo vivimos, qué pasó, qué nos está pasando, cómo se resquebrajó la, la economía, cómo la sociedad se vino abajo emocionalmente, cómo lo vivimos, qué pasó. Eso es la literatura y por eso es tan importante en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ya de hablar del módulo 3 que es una continuación del módulo 5 etcétera. ¿Hecho? Eh, eh, Dice, lo sigue sí, claro, es que eso es lo más importante, platicadito, para que ustedes lo comprendan, para que lo asimilen mejor. A final de cuentas, yo no sé todo. Los asesores y los tutores no lo sabemos todo. Todo el tiempo estamos aprendiendo de ustedes, estamos aprendiendo de todo lo que pasa en el mundo, de todo lo que pasa en nuestro entorno, en la sociedad. Todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Y saben por qué estamos aprendiendo todo el tiempo? Porque el conocimiento está en todas partes. Cada vez que ustedes no crean en algo, tienen que cuestionar y el cuestionar genera conocimiento porque el cuestionar algo, el decir por qué sí, por qué no, implica que ustedes se pongan a investigar. Entonces, el conocimiento está en todas partes. Nunca acabamos de aprender, nunca acabamos de conocer y siempre tenemos que tener la disposición para buscar más y más y más conocimiento, no para ser más sabios, sino para ponerlo en práctica en nuestra comunidad, con la gente con la que convivimos, en nuestro entorno y así poder ser mejores seres en sociedad, para tener un desarrollo más sano en sociedad. En mi trabajo puedo argumentar con mis compañeros, cuando yo pongo una queja, porque a mí hay estudiantes que se han quejado por las calificaciones, pero para eso hay que argumentar. A mí cuando alguna supervisora me dice, maestra, por favor, échele la mano, trabajemos colaborativamente, claro, pero siempre hay que presentar argumentos, por qué está bien, por qué ha estado mal, tiene que revisar estos recursos educativos, tiene que echarle más ganas, etcétera. ¿Hecho? Eh, pero no se preocupen, conmigo casi nadie reprueba. Entonces, si nos vamos a ver la siguiente semana, el siguiente miércoles, para platicar de nuestra tercera semana de actividades y cualquier cosa, ya saben que yo estoy a sus órdenes siempre a la hora que ustedes me necesiten, me mandan un correo o me mandan un mensaje por el mensajero de la plataforma. A mí todas sus notificaciones me llegan al celular. Entonces prácticamente pues estoy atenta a ustedes todo el tiempo. ¿Hecho?
Muchas gracias, Elizabeth, Nancy, Silviades, María de Jesús, todos, muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Aquí tengo los mensajitos, pero gracias.